El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Buen día para todos, amados consiervos. Que la gracia de nuestro Señor, su misericordia, su paz, su amor, les estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor. Quiero, además de saludarles, quiero en esta ocasión compartir también con ustedes una pequeña reflexión sobre un tema que es muy importante que nosotros lo tengamos en claro como ministros, servidores del reino de Dios. Es en cuanto a la autoridad espiritual. Bien podríamos denominar esta reflexión con un buen título. Es cuestión de autoridad. Así podríamos denominarle a esta reflexión. Quiero basarla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 38. Se acercó el Sanedrín judío y uno de sus representantes, posiblemente un fariseo, le pregunta al Señor que con qué autoridad él hacía esas cosas y quién le había dado a él autoridad para hacerlo. El pasaje nos muestra justo la pregunta que le hace este cuerpo de autoridad religiosa en Israel después que nuestro Señor Jesús volcó las mesas y toda la mercadería que estaban haciendo allí en los atrios del templo del Señor. Ellos, visiblemente molestos, se acercan al Señor para preguntarle estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo les increpó con otra pregunta. Él les dijo: yo les voy a responder si ustedes me responden a esta pregunta. La pregunta que el Señor les hizo fue la siguiente. Jesús les dijo: el bautismo de Juan el Bautista, ¿era un bautismo de Dios o de los hombres? Una pregunta teológica y comprometedora le hizo el Señor a estas personas que, repito, representaban la autoridad religiosa sobre Israel en este momento. Ellos se apartaron un poco y comenzaron a discurrir, a razonar, a conversar entre sí para darle una respuesta apropiada al Señor y que, por supuesto, el Señor también les diera una respuesta a la pregunta que ellos le habían hecho. Finalmente, después de discutir entre sí, ellos razonaban de esta manera. Ellos decían: si le decimos que ese bautismo no es de Dios sino de los hombres, nos ganamos de enemigo al pueblo, porque todo el pueblo de Israel tiene por profeta a Juan. Pero si le decimos que el bautismo es de Dios, entonces él nos va a decir: ¿y por qué ustedes no obedecieron el llamado al arrepentimiento que estaba haciendo Juan? Así que ellos, después de
razonar y de discutir entre sí, de discurrir entre sí, ellos acordaron responderle al Señor que no sabía. Cuando ellos le dicen al Señor no sabemos, entonces Jesús les dice a ellos, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. El asunto aquí que se estaba presentando era un conflicto de autoridad. Muchas personas ven a nuestro Señor Jesucristo, lo ven como un revolucionario, lo ven como alguien que hizo resistencia, hizo oposición a las autoridades religiosas de su tiempo. El asunto es, pareciera que fuera cierto, sí, porque esta no fue la única vez que Jesús tuvo una confrontación con las autoridades, no fue la única vez. Pero lo que una persona debe considerar es el hecho de que nuestro Señor Jesús era, era Dios hecho hombre. Y las escrituras nos enseñan que toda autoridad viene de Dios. Lo que los hombres reciben aquí de parte de Dios es autoridad delegada. Es decir, es sencillamente un permiso, una delegación de parte de la fuente de toda autoridad que es Dios. Eso enseña el apóstol San Pablo allá en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice el apóstol desde el verso 1 en adelante que toda autoridad establecida viene de Dios y que no son los hombres los que realmente se levantan como autoridad, sino que es Dios quien los constituye. Y hay autoridades en todos los ámbitos. Hay autoridades en el mundo espiritual y hay autoridades en el mundo terrenal, en el mundo físico. Autoridades civiles tenemos nosotros también que nos gobiernan, a las cuales hay que estar sujetos. La cuestión aquí es que en este choque de trenes, un lector desprevenido, una persona que no entiende el concepto de autoridad, fácilmente puede decir que Jesús era un revolucionario o que Jesús era un antinomiano, es decir, una persona rebelde que no se sujetaba a ninguna autoridad. Pero eso no es cierto. Lo que sucede es que él como autoridad era superior a la autoridad que representaban los fariseos y los saduceos y todo el cuerpo gobernativo de Israel en los asuntos religiosos, el Sanedrín judío. Entonces, el concepto de autoridad es importante que nosotros lo tengamos claro. Quiero explicar que cuando se habla de autoridad no se está hablando de poder. Hay gente que cree que esto es lo mismo, pero poder es una cosa y autoridad es otra. Cuando nosotros hablamos de poder, estamos hablando de cierta capacidad o habilidad o aptitud que se recibe cuando usted es nombrado. Cuando a usted se le entrega, por ejemplo, una credencial, por así decirlo, ¿no? Para ilustrar, una credencial con el respaldo de un concilio cristiano, una entidad cristiana, una iglesia cristiana. Lo que usted recibe con esa credencial no es autoridad, usted recibe es poder, usted es empoderado. Usted es empoderado para ejercer autoridad en el ámbito ya sea eclesial, ministerial, etcétera, o espiritual. Pero es evidente que el concepto de autoridad no nos habla de una capacidad, de una aptitud, de un nombramiento, sino de una delegación. Una delegación. Un permiso, una especie de licencia. Una especie de licencia para yo funcionar, para yo ejercer
un cargo, para yo ejercer un oficio, etcétera. Cuando Dios nos llama al ministerio, Él a nosotros nos da autoridad. La Biblia dice que el Señor Jesús, como fuente de autoridad, Él declaró: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. De parte del Señor Jesús, cuando Él nos llama a la salvación y después al servicio, al ministerio, a la obra ministerial, Él nos delega su autoridad. Nos delega su autoridad. Entonces, es la iglesia la que acá, cuando confirma que una persona es llamada a un ministerio, es la iglesia la que empodera y reconoce mediante algún documento, alguna certificación, alguna resolución, reconoce que esa persona tiene un llamado de Dios y esa persona está ejerciendo autoridad. La autoridad es una actitud, no aptitud. La autoridad es una, repito, actitud. Es decir, tiene que ver con una forma de actuar. Tiene que ver con una forma de conducirse. Eso es lo que es autoridad. Entonces, espero que tenga usted claro, como ministro del Señor, que usted es una autoridad espiritual y es una autoridad delegada. Y que las organizaciones cristianas, la iglesia, una vez que reconoce que su llamado viene de lo alto, viene de Dios, la iglesia entonces y las organizaciones cristianas debidamente organizadas reconocen y empoderan a estas personas, ¿sí? Es decir, que usted, para ser autoridad, usted tiene que ser reconocido en la iglesia, reconocido en el reino de Dios. Tiene que ser reconocido. ¿Quién lo reconoce a usted? Pues la iglesia. La iglesia puede tener un reconocimiento local para usted, o la iglesia universal le puede dar a usted un reconocimiento global, ¿sí? Un reconocimiento global. Ahora, una credencial, un documento escrito, puede ser una resolución, etcétera. Lo que hace es certificar, ¿sí?, que usted tiene un llamado, tiene autoridad de parte de Dios, y usted entonces está capacitado, está empoderado para realizar, para ejercer esa autoridad. Bien, nos preguntamos entonces, ¿con qué autoridad usted predica la palabra de Dios? ¿Con qué autoridad usted enseña? ¿Con qué autoridad usted se para en un medio masivo de comunicación, ya sea la radio, la televisión, la internet, un periódico, etcétera? ¿Con qué autoridad usted se para difundir, para ser un portavoz de Dios, para comunicar la palabra de Dios? ¿Quién le dio a usted esa autoridad? Usted tiene que demostrar que usted no es un aparecido por allí. Cuando a usted se le pregunte con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad, usted debe, al igual que el Señor Jesús, usted debe dar razón de quién fue que lo llamó a usted y quién le dio esa autoridad. ¿Por qué es importante que esto lo tengamos bien en claro? Porque hoy en día se están levantando muchas voces no autorizadas para predicar la palabra de Dios. Repito, ¿por qué es importante que usted tenga esto claro? Porque hoy se están levantando voces no autorizadas para predicar, para enseñar, para difundir la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque estas personas que no responden a qué concilio, a qué autoridad, a qué organización cristiana ellos están sujetos
o adscritos, estas personas están confundiendo al pueblo de Dios. Estas personas están predicando un mensaje que no es el mensaje de la palabra de Dios. No es un mensaje sano. En su mayoría estos contenidos están llenos de puras herejías, herejías doctrinales. Entonces yo tengo que saber realmente a quién es que yo estoy oyendo. ¿Qué voz es la que yo estoy escuchando? El Señor Jesús dice allá en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Note usted que la gente sigue a Jesús es porque son sus ovejas. Pero pregúntele a usted a uno de estos hipermegaministros que hoy se levantan como voces autorizadas. Pregúntele a qué autoridad ellos están sujetos. Pregúntele a qué concilio. Pregúntele, ¿y dónde está su credencial ministerial? A ver si la tiene. Usted se va a dar cuenta que ninguno de ellos tienen estas cosas. Entonces, cuando usted se aperciba de esto, usted tiene que desechar este tipo de voces, de voceros, los tiene que desechar. Y tampoco puede estar creyendo en el mensaje que ellos están predicando. Tampoco. Porque si ellos fueran realmente hombres llamados por Dios, ministros de Dios, ellos estuvieran bajo una autoridad aquí, una autoridad eclesiástica, estuvieran bajo un ministerio, alguien diera cuenta de ellos, alguien tuvo que haberles autorizado, alguien tuvo que haberles dado una certificación de que están preparados y que están confirmados para ser voceros de Dios. Hoy en la internet hay, como estoy diciendo, muchas voces no autorizadas, pero hay mucho pueblo de Dios que está siguiendo estas voces. Están siguiendo estas voces no autorizadas. Un personaje de estos que no están autorizados, que no están reconocidos, que no están bajo ninguna cobertura de autoridad espiritual, eclesiástica, etcétera, generalmente no tiene ninguna preparación. No tienen ninguna preparación. Y esto es algo que es fundamental para todos aquellos a los que Dios llama. Cuando Dios llama a una persona, el llamado no lo hace a usted un ministro inmediatamente, instantáneamente. Desengáñese. El llamado tiene que ser confirmado y el llamado exige preparación. Y en esta preparación una persona tiene que invertirle muchos años. Yo no creo en los ministros estos express que con un seminario se hacen llamar teólogos y doctores en las escrituras, maestros de la palabra de Dios. Mire, eso es burlarse de la obra de Dios, burlarse de los ministerios y en especial el del maestro, al que Dios llama y capacita para formar y edificar a otros en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Un ministro tiene que prepararse y una vez que se prepara, es certificado y es avalado y es respaldado, ¿sí? Para poder ser un portavoz de Dios, un comunicador del mensaje del evangelio. Hoy en día, pues estos ministros de los que estoy hablando no tienen estudios, no tienen preparación. Sin embargo, se las tiran de doctores, se las tiran de apóstoles, se las tiran de profetas, pero nadie da razón de que esta gente se preparó. Ahora, algunos dicen, no, yo no necesito preparación, yo no necesito ir a una universidad teológica, yo no necesito ir a un seminario, porque a mí el Espíritu Santo me enseña todo, la unción me enseña todo y la letra mata, y es el Espíritu el que da vida. Esto es una pobre y errática interpretación de estos pasajes que estos personajes mencionan. Pobre y errático, y lo que demuestra es una profunda ignorancia de la palabra de Dios. Primera de Juan 2:20 y Primera de Juan 2:27
enseñan que la unción del Espíritu permanece en nosotros y que esa unción nos enseña, evidentemente. Pero usted debe tener en cuenta el contexto en el que el apóstol Juan escribió esto. El apóstol Juan escribe estos pasajes y en general toda su carta es en contra de una escuela de formación, una escuela de capacitación llamada los gnósticos. Los gnósticos llegaron al seno de la iglesia cristiana, pero una vez que ellos estuvieron allí en el seno de la iglesia cristiana, ellos se separaron porque ellos comenzaron a recibir visiones, sueños, profecías, supuestamente de entidades espirituales, de ángeles, que les decían a ellos que el conocimiento de las escrituras no era el apropiado para que una persona entrara al reino, sino que era la gnosis, el conocimiento que ellos estaban recibiendo. Entonces, cuando el apóstol Juan se apercibe de esto, escribe su carta en contra de estos herejes, ¿sí? Entonces, si usted no conoce el contexto histórico y cultural de un pasaje de la Escritura, es fácil que usted interprete las Escrituras de una manera torcida, como lo hacen estas personas que no quieren prepararse, aborrecen los seminarios de capacitación, aborrecen las universidades de formación teológica, bíblica y ministerial. Es la misma conducta de estos gnósticos. Y créanme, los gnósticos terminaron mal, ¿sí? Aunque hay una variante de los gnósticos que sobrevive en el día de hoy y se hacen llamar cristianos, ¿o yo? Hoy existe una iglesia que se hace llamar la Iglesia Cristiana Gnóstica Universal de Jesucristo. Y quiero decirle, no son iglesia, no son cristianos, mucho menos son universales, ni tampoco son de Jesucristo. Son unos herejes. Estos son unos supervivientes de los gnósticos del primer siglo. Hubo una cruzada católica romana en contra de estos gnósticos por allá en el siglo XI, XII de nuestra era cristiana. Una cruzada que presidió un papa romano en contra de gnósticos que se habían asentado en el sur de Francia, llamados ya no gnósticos, sino albigenses. Resulta que estos albigenses eran unos gnósticos camuflados allí. Bueno, casi los acaban, casi los exterminan. Después de este tiempo, siglo XII de nuestra era, ellos desaparecieron hasta que a finales del siglo XX volvieron a resurgir, como les estoy diciendo. Entonces, mi amado hermano, definitivamente usted, para ser autorizado, para usted ser avalado como un portavoz de la palabra de Dios, usted necesita estas tres cosas que estoy mencionando. Voy a recapitular. Usted necesita un llamado, usted necesita ser confirmado en este llamado y usted necesita preparación. Cuando usted tiene estas tres cosas, entonces usted tiene autoridad para predicar, para enseñar, para comunicar, para ser un portavoz de la palabra de Dios. Mientras que usted no tenga estas tres cosas, usted es un pajarraco, un parlanchín que se apareció por allí diciendo que usted es un ministro de Dios, que usted es un profeta de Dios. Pero usted no es nada. Mientras que usted no tenga estas tres cosas, usted lo que es un falso profeta, un falso maestro. Y lo que tiene es que arrepentirse y humillarse delante de Dios y someterse a estos procesos para que Dios realmente en su misericordia lo pueda enviar, lo pueda reconocer, lo pueda avalar. Dios lo pueda constituir a usted con todo el respaldo, con todo el poder, con toda la unción y con todas las herramientas que el Señor provee para realizar esta tarea. Tenga en cuenta lo que le estoy diciendo y Dios le dé entendimiento espiritual en todo. Cuídese, porque estamos en la era de los grandes profetas,
los grandes apóstoles, los grandes ministros de Dios, pero son gente sin cobertura, son gente sin preparación, son gente sin un llamado de parte del Señor. Y esto arrastrarán a muchos en sus herejías y van a terminar, tanto ellos como los que los oyen, como los que los siguen, van a terminar destruidos, condenados y bien lejos del reino de Dios. Dios lo bendiga. Espero que esta reflexión le haya sido de mucha edificación espiritual y que usted considere lo que le estoy diciendo. Recibo sus comentarios, recibo sus impresiones, sus opiniones, las recibo. Escríbame a mi WhatsApp personal o sígame en la red X como @FaresBenYeshua. Así me puedes seguir allí y desde allí podemos interactuar. Envíenme sus comentarios, sus notas, yo las leo y yo las aprecio. Yo las aprecio mucho porque yo no me las estoy aquí mostrándome como el sabelotodo. Yo tengo 40 años de estar estudiando y de estar preparándome para ser un portavoz de Dios. Y nunca, ni aún con todo este recorrido, he dejado de estudiar. Yo soy de los que cree en este principio de la pedagogía. El ministro o cualquier persona que deja de estudiar, deja de prepararse, deja de crecer. Yo creo en eso. Yo no sé si usted también lo comparte. Dios lo bendiga y que tenga un feliz día en el Señor. Hasta entonces. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.